En el monte profundo de Misiones, en las zonas rurales de Corrientes y en gran parte del Paraguay rural, existe una figura que no pertenece de todo al mundo visible. No es un fantasma, no es un demonio, no es exactamente un duende. Es el pombero. En lengua guaraní se lo conoce como Caray Payá, señor de la noche, y ese nombre no es casual. Su territorio comienza cuando cae el sol. Su dominio empieza cuando el monte oscurece y el sonido de los insectos reemplaza el canto de los pájaros. Porque la noche no es ausencia de vida, es territorio de otra jerarquía. Y ahí él camina. En la tradición oral del Paraguay y el litoral argentino, el monte no es solo vegetación, es un espacio con jerarquía, con reglas invisibles, y el pombero es parte de esa estructura antigua. Las descripciones tradicionales coinciden en varios puntos. Es de baja estatura, de piel morena o muy oscura, a veces con el cuerpo cubierto de vello. Algunos dicen que usa sombrero de paja, otros que camina completamente descalzo. Sus pies son pequeños, pero anchos, con dedos marcados. Algunos lo describen robusto, bajo, cobrizo, con boca amplia. Se mueve con agilidad entre los árboles, puede atravesar el monte sin quebrar una rama, pero lo que más inquieta no es su apariencia, es su presencia. No se presenta, no ataca de frente, acecha, no corre detrás tuyo, te rodea, te inquieta primero. Disfruta el momento en el que empezás a dudar de lo que escuchaste. Muchos testimonios rurales hablan de pasos alrededor de la casa, cuando ya todos están acostados, de pequeños golpes en las paredes de madera, de piedras que caen sobre el techo de chapa sin que nadie esté afuera. Algunos aseguran haber escuchado un silbido breve entre los árboles, no como melodía, un silbido seco, corto, casi humano. A veces imita aves, a veces insectos, a veces nada reconocible, pero nunca es casual, nunca es el viento, un sonido que aparece y desaparece. En varias comunidades rurales se repite una frase: si lo escuchás silbar, ya te vio. El pombero no suele mostrarse completo, se lo ve de reojo, como una sombra baja que cruza el claro del monte, como una figura pequeña que se esconde detrás de un tronco cuando alguien gira la cabeza, sin prisa, como si el tiempo del monte no fuera el mismo que el nuestro. En muchas familias campesinas todavía se le dejan ofrendas, tabaco, caña blanca, miel, no como devoción religiosa, como pacto, un gesto de respeto hacia algo que forma parte del territorio, porque el pombero tiene carácter. Se dice que protege a los animales del monte, que castiga a quien maltrata la naturaleza, que puede desorientar a los cazadores que entran con soberbia. En relatos antiguos incluso se atribuye la capacidad de confundir caminos, de hacer que el bosque parezca repetirse, de alterar la percepción del tiempo. En ciertas versiones de la leyenda, el pombero deja huellas extrañas o tiene los pies al revés, lo que confunde y desorienta a quien intenta seguirlo en el monte. Instala una presencia constante y en el monte el miedo sostenido puede ser más poderoso que cualquier ataque visible, pero también hay historias más oscuras. Personas que aseguran haber sido perseguidas durante noches enteras, escuchar respiración detrás de la ventana, sentir que algo pequeño corre por debajo de la cama. No necesita tocarte para dominar, le alcanza con instalarse en tu cabeza, con hacerte escuchar lo que otros no oyen. Con el paso del tiempo, la figura del pombero se volvió más ambigua. Ya no es solamente protector,
no es solamente travieso, es una entidad del territorio, una presencia que observa, y en el monte lo que observa aprende. El pombero no es una figura decorativa del monte, no es una historia que se cuenta solo para asustar a los niños alrededor de la fogata. Dentro de las comunidades rurales de Misiones, Corrientes y el interior de Paraguay, su presencia se toma en serio. Se dice que tiene carácter fuerte, no tolera la burla, no tolera que lo insulten, no tolera que se lo niegue en voz alta, porque escucha y responde. En muchas estancias todavía existen reglas no escritas: no silbar de noche en el monte, no entrar solo después de cierta hora, no mencionar su nombre en tono desafiante. Los relatos más repetidos hablan de hombres que después de mofarse de la leyenda en reuniones nocturnas comenzaron a sufrir molestias, piedras que golpeaban el techo de chapa, gallinas muertas sin explicación, perros que ladraban a la nada, sombras que cruzaban el patio cuando no había nadie. No son ataques espectaculares, son advertencias. Primero incomodidad, después insistencia, y si la burla continúa, el castigo se vuelve personal. En muchas familias rurales se mantiene la costumbre de dejar ofrendas, tabaco, caña, un poco de miel, no como ritual mágico, como gesto de convivencia. Una familia del interior contaba que desde generaciones dejaban miel en el borde del terreno para proteger los cultivos y los animales. Una noche el nieto, incrédulo, decidió no hacerlo. Al día siguiente, parte de la cosecha pareció dañada. Las gallinas estaban inquietas. Esa madrugada escucharon pasos alrededor de la casa, golpes, susurros que parecían venir del monte. Volvieron a dejar la ofrenda y todo se calmó. Para ellos no hubo dudas, no era casualidad, porque el pombero, según dicen, puede conceder favores, pero no olvida las deudas. Hay un aspecto del que se habla menos fuera del ámbito rural, pero dentro del litoral es persistente: el vínculo del pombero con las mujeres jóvenes. No se lo describe como un ataque directo ni visible. Se habla de presencia, de respiraciones en la habitación, de sensación de peso en el colchón, de una figura que no se ve claramente pero se siente. En generaciones anteriores, cuando una joven quedaba embarazada sin que hubiera un padre reconocido, en algunos pueblos se atribuía el hecho al pombero. Decían que había sido visitada. Y relatos similares se repiten aún, como el caso de Carolina. Carolina vive en una pequeña localidad paraguaya. Desde chica escuchó a su abuela hablar del pombero, siempre como advertencia, siempre como algo lejano, hasta aquella madrugada. Intentaba dormir cuando sintió que alguien entraba a su habitación. No escuchó abrir la puerta, no hubo pasos sobre el piso de madera. Lo que sintió fue una respiración pesada a su lado, muy cerca. El colchón se hundió, como si un cuerpo invisible se hubiera acostado junto a ella. No podía moverse, no podía gritar. Describe la sensación como una presión en el aire más que sobre el cuerpo, un silencio absoluto en la casa. Con la voz apenas audible pidió que se fuera, y entonces la presión desapareció. No hubo ruido de salida, no hubo sombra que se alejara, solo un olor extraño en el aire, algo entre humedad, tierra y tabaco. Desde esa noche, Carolina duerme con la luz encendida. Ha intentado convencerse de que fue un sueño, pero hay un detalle que no logra explicar. Durante días posteriores, escuchó pasos alrededor de su casa, a la misma hora. Ella no afirma haber visto al pombero, afirma haber sido visitada. Y en los pueblos eso es suficiente. En distintas zonas rurales existe la idea de que el pombero puede marcar a una persona.
no necesariamente dañarla, sino elegirla. A partir de ese momento, la persona empieza a notar cosas que otros no perciben, sombras bajas moviéndose entre los árboles, ruidos leves cuando el resto no escucha nada, la sensación constante de estar siendo observada. Algunos dicen que cuando esto ocurre, lo único que puede calmar la situación es el respeto absoluto, no desafiar, no burlarse, no negar, porque el pombero no necesita violencia física para dominar, su castigo es psicológico. El miedo puede ser más poderoso que cualquier ataque visible. Hay algo que se repite en casi todos los testimonios. El pombero no ataca a quien le teme, ataca al que desafía. En una zona rural de Misiones, un hombre de 71 años contó en cámara algo que nunca antes había relatado públicamente. Dijo que cuando tenía 20, trabajaba desmontando montes con otras 3 personas. Dormían en un galpón de madera lejos del pueblo, sin electricidad. Una noche, mientras cenaban, uno de ellos empezó a silbar, no una melodía cualquiera, un silbido largo, agudo, imitándolo. «Si existe el pombero, que venga ahora», dijo riéndose. Los otros se incomodaron, le pidieron que no lo hiciera. Él insistió, volvió a silbar, más fuerte, más agudo. Esa noche no pasó nada, y eso fue lo peor, porque el silencio los tranquilizó. Pensaron que todo era superstición, hasta la madrugada. El hombre que había silbado empezó a quejarse mientras dormía. No era un grito, era un murmullo angustiado, como si discutiera con alguien. Uno de los compañeros se levantó para despertarlo, y cuando intentó tocarlo, sintió que algo lo empujaba hacia atrás. No vio nada, pero el aire estaba pesado, espeso. El silbido comenzó, no desde afuera, desde dentro del galpón, un silbido bajo, grave, lento, que parecía moverse alrededor de ellos. No repetía, no copiaba, contestaba. El hombre que se había burlado despertó sobresaltado. Tenía marcas rojas en el pecho, como si lo hubieran sujetado con fuerza. No hablaron del tema al día siguiente, pero ninguno volvió a silbar en el monte. Hace unos años comenzó a circular un video grabado con celular en una zona rural cercana a la frontera de Paraguay. Se escuchaban risas de fondo, jóvenes caminando entre árboles. Uno de ellos empieza a silbar, imitando la leyenda. El sonido se corta de golpe, porque otro silbido responde, más lejano, más profundo. No es seco, no repite el tono, es distinto. Los chicos se ríen nerviosos. Uno vuelve a silbar. La respuesta llega más cerca. El silencio posterior es incómodo, y entonces la cámara enfoca hacia el monte. Entre los árboles, algo bajo, una sombra que no tiene la altura de un adulto común, pero tampoco de un animal, ni de un niño. La imagen se mueve, tiembla, se escucha a uno decir «vámonos». El video termina con pasos corriendo. Muchos lo desacreditaron, otros lo analizaron cuadro por cuadro. Lo que inquieta no es la imagen, es el sonido, porque el segundo silbido no imita, responde. Y quien conoce la leyenda sabe algo inquietante. El pombero no silba igual que vos, silba diferente, para que sepas que no sos el único que está jugando. Una semana más tarde, 3 de los mismos chicos volvieron al mismo claro, no para burlarse, para comprobar. Era temprano, todavía había luz, el lugar parecía inofensivo, el mismo sendero, los mismos árboles, el mismo silencio espeso. Uno de ellos dijo que todo había sido sugestión. El miedo hace escuchar cosas. Otro asintió. El tercero no habló, porque fue el primero en notar que no había insectos, ni grillos, ni pájaros.
El monte estaba demasiado quieto y entonces pasó. Un golpe seco en la tierra detrás de ellos, no fuerte, no violento, como el sonido de alguien bajito cayendo desde poca altura. Se dieron vuelta, nada, pero la sensación era clara, no estaban solos. El aire tenía ese olor húmedo, denso, con algo parecido a tabaco viejo. Uno intentó bromear, la risa le salió quebrada, y ahí escucharon pasos. No entre los árboles altos, más bajo, entre los arbustos, pasos cortos, descalzos, que no corrían, caminaban lentos, rodeándolos. Uno de ellos dijo: «Vámonos», pero el que estaba más cerca del sendero se quedó inmóvil, mirando fijo hacia la base de un tronco. Los otros siguieron su mirada y lo vieron, no completo, no claro, una figura baja, demasiado baja para ser un hombre, demasiado erguida para ser un animal, oscura, pegada al tronco, como si el monte mismo tuviera forma. No tenía ojos brillantes, no tenía garras, no hacía nada espectacular, solo estaba ahí, observando, sin prisa, como si supiera que no hacía falta correr, y entonces dio un paso, corto, silencioso, uno solo. Fue suficiente. Los tres corrieron sin mirar atrás. Esa noche el que lo vio más de cerca se despertó con tierra en el piso en su habitación, como si fueran huellas, como si alguien hubiera andado en patas corriendo por el monte y hubiera entrado descalzo a su habitación. La ventana estaba cerrada, la puerta también, y sobre la mesa de luz, algo que ninguno de ellos había dejado ahí, un pedazo pequeño de tabaco húmedo. Desde entonces no volvieron al claro, no hablaron más del tema, pero cada tanto, cuando cae la noche y el monte se queda demasiado quieto, uno de ellos siente que lo siguen, no con pasos fuertes, con pasos bajos, porque el bombero no invade, te filtra, no necesita perseguirte corriendo, y alcanza con que sepas que puede entrar cuando quiera, y cuando entendés eso, ya es tarde. Quédate cerca, la noche aún tiene mucho que contar.